Él crea mundos que te envuelven, te sacuden, te hacen volar, literalmente. Juega con el tiempo y el espacio y convierte el arte en un portal a otra dimensión. Pichón Baldino, rompe algunas reglas escénicas y crea nuevos lenguajes. Y hoy le vamos a preguntar de qué trabaja. Hola, Pichón. ¿De qué trabajas? Trabajo de inventar ideas. Es un poco general, contame un poco más de qué trabajas. Inventar ideas significa, llevar ideas a cabo, ideas artísticas a cabo. Hoy se llaman artísticas. Cuando era chico eran ideas. Y tiene mucho que ver con la infancia, porque es el momento donde más soñás la infancia, ¿no? Donde más imaginás qué te gustaría ser, qué te gustaría hacer, quién te gustaría ser, ¿viste? Cómo te gustaría hacer cosas. Es decir, cuando me tiraste la pregunta me imaginé, me fui ahí, a cuando era chico. Tiene mucho que ver con jugar también, ¿no? Entonces, cuando jugás te permitís crear todo. ¿Viste? Cuando sos un nene, si jugás a la pelota, y bueno, tenés un estadio alrededor. Si jugás a que sos un soldadito, estás en una guerra, te disparan, te tiras al piso, disparás muy bien, no sé. Cuando sos un superhéroe, puedes hacer cosas increíbles. Y un poco, muchas veces cuando me encontré ya de adulto haciendo un espectáculo, decía, esto tiene totalmente que ver con lo que inventaba cuando era chico. Ponele, a mí me encantaba andar por los techos de las casas, ¿no? Y como siempre fui influenciado por los superhéroes, ponele, que tenían poderes especiales y que podían transitar el aire, el agua, tenían características especiales. Me encantaba todo ese mundo fantástico, ¿viste? Y de alguna manera, cuando empecé a hacer a lo que me dediqué, que es hacer espectáculos de un teatro eh, más físico, llamémoslo, porque es más el cuerpo el que relata que un personaje con su voz. Eh, Esos cuerpos andaban por todos lados, se subían a las paredes, volaban, saltaban, hacían cosas que el ser humano en general no las hace en la vida cotidiana. Entonces, a mí me gusta inventar esos ámbitos, me gusta inventar esas situaciones y que esas situaciones se transformen en reales o casi reales. Y por eso decía, me definí de esa manera, ¿no? Entiendo que trabajas en el ámbito del arte, Sí. específicamente el mundo del espectáculo. ¿Cómo fue tu primer paso por ahí? O sea, ¿cómo te metiste en el mundo del arte escénico? Bueno, hubo un periodo que fue como el escolar, que yo recuerdo que tenía como una fascinación por participar de cada, no sé, puesta que se hacía en el colegio. Me gustaba, me encantaba estar ahí. Y ahí eso lo registro como un placer, ¿no? Como el placer de estar encarando un personaje. Algo que tiene que ver con el payaso también, de hacer reír a los demás, de ser un personaje dentro de una historia, ¿no? Y después, bueno, eso me derivó a tratar de entrar al colegio, a la escuela de arte dramático. Es decir, que cuando terminaba el colegio me preguntaban, ¿y qué querés ser? ¿Viste? ¿Y a qué vas a laburar? Yo quería ser actor y era una mala decisión ser actor. En los... En los 80. Y entonces, porque era algo parecido a ser un vago, a vagar siendo actor, ¿no? Ni hablar de ser artista, porque era más vago aún ser artista.
Entonces, bueno, una época difícil para expresar un deseo de futuro, de ser una persona realizada siendo actor. Entonces ahí me metí en el Conservatorio de Arte Dramático y mi carrera la veía como eso, ser un actor, trabajar en cine, en teatro. Y ahí me crucé en un festival, el primer festival de teatro que se hizo en Buenos Aires después de la dictadura, en la Argentina después de la dictadura, que fue el Teatro Internacional en Córdoba, el Festival de Teatro Internacional en Córdoba. Ahí vi La Fura del Baus. Y ellos, y de alguna manera me choqueó, me movió la estantería completamente, me sacó completamente de ese rumbo, y fue muy intenso lo que vi, lo que viví. Dije, esto es como verdadero. Esto es lo más cercano a algo verdadero. ¿Y te acuerdas qué pasaba? Sí, pasaba que eran unos chabones, que era como una especie de tribu medio primitiva, de look punk, ¿no? Muy de la época, pero que para nosotros en el 84 fue eso. En el 84 el punk, nosotros acá en Buenos Aires no lo habíamos visto nunca. Entonces veíamos estos pibes así pelados, con borcegos, con calzas, con las manos medio sucias, generar una música muy, muy punk, estridente. Y la acción estaba basada en elementos como el fuego, el aire en una cosa muy de que bajaban de terrazas, pegaban saltos y iban bajando de terrazas hacia el espacio donde estaba el público, y entonces había una cosa de invasión de ellos. Ellos venían con antorchas, con fuego, algo muy primitivo, muy peligroso. ¿Te asustaste? Sí, aparte se venían encima y yo no entendía el código. Nadie entendía el código. Los tipos pasaban con las antorchas así y vos sentías el calor en el cuerpo. Y esa proximidad con el elemento me parecía fascinante. Usaban pinturas y se tiraban pinturas, y después había un momento de estridencia donde rompían electrodomésticos, lavarropas, televisores, y todo con esta música. Entonces era como una especie de molotov lo que veías. Claro. Y vos estabas adentro de esa molotov. Y ahí dije, yo quiero hacer esto. Para mí esto es teatro. Y a partir de ahí arrancó todo. ¿Y lo primero que hiciste ahí, qué fue? Perdón. Está bien, no hay problema. No, ahí lo que pasó fue que todo ese viaje fue un viaje fundacional, porque yo venía de un colegio de curas, donde había hecho todo el secundario entre varones, y cuando entré en el conservatorio eran hombres y mujeres, obviamente, normal, pero todos más grandes que yo. Entonces, para mí era como algo realmente nuevo, ¿no? Compartir esto nuevo que estaba haciendo con hombres y mujeres mucho más grandes que yo, que te venían con otra cabeza. Yo casi ni siquiera había incorporado que habíamos pasado por una dictadura. No entendía lo que era eso, por ejemplo. No me había tocado nadie cerca que hubiese vivido la dictadura, o hubiese sufrido la dictadura, no que hubiese vivido, que lo hubiese sufrido. Entonces entraban en el Conservatorio de Arte Dramático, estaba completamente politizado, y estar ahí en este festival era como un Woodstock. Era un lugar donde estábamos en unas barracas de gendarmería, ponerle a las afueras de Córdoba, y dormíamos hombres en un galpón, y mujeres en otro, y después se había armado el Woodstock. Claro, había un cruce. Un cruce grosso. Nadie se quedaba quieto. No. Claro. Y venían los milicos cada tanto a decir, no, esto no puede ser.
a poner orden, pero era imposible. Entonces todo ese festival fue una gran vivencia. Cuando volvimos de ahí, me acuerdo que llegamos al conservatorio, era imposible retomar con el programa que había. Porque el programa era un texto, actuación, técnica de la voz, técnica del movimiento, técnica. Nosotros habíamos participado de algo que justamente era visceral, no tenía límites, no tenía forma, no tenía, la única forma que tenía era la expresión más brutal y sincera que puedas tener para con una emoción. Era la plástica, ponele. Me hiciste pensar en que hay veces que nos pasan cosas o vivimos experiencias de alguna manera y no hay vuelta atrás de esas experiencias. Como esta sensación de, bueno, volviste después a un mundo que parecía blanco y negro, que parecía como que le faltaba una dimensión. Habías visto como gente volando, habías visto situaciones distintas, habías visto cosas que nunca habías visto antes y bueno, ya no podías ver el mundo con la misma lente que la veías antes. Tal cual. Esa sensación de, ahora ya no pertenezco acá, como que hay otra cosa. Tal cual, es exactamente así lo que ocurrió. Y no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás porque toda esa otra segunda mitad del año fue una mitad del año muy interesante, muy divertida a nivel expresiones artísticas, ¿no? Donde todo el tiempo era romper con lo que se suponía que tenías que hacer. Y ahí encontramos un territorio vasto como de trabajo, como si me dijeras, romper las reglas. Pues no estábamos preparados para eso. No teníamos tampoco no teníamos nadie a quien mirar así acá, no había antecedentes de eso acá en la Argentina. Lo más parecido a ese antecedente podía estar en el Ditela, de lo cual yo no sabía absolutamente nada. Entonces, cuando todo digamos, toda esta práctica evolucionó, lo primero que me pasó es que me fui del conservatorio y no lo terminé. Y porque ya me había armado mi propia banda de rock, por así decirlo, que fue La Negra. La organización negra. No, La Negra, se llamaba La Negra porque eso vino de un movimiento que se armó en el conservatorio, donde tuvimos un altercado con todas las otras agrupaciones políticas, porque nosotros nos considerábamos como apolíticos o anárquicos, pero en un sentido artístico. Y todo lo que se hacía en el conservatorio en esa época tenía un fundamento político, ¿no? Tenía una inspiración en la política, en lo social. Y nosotros estábamos yendo como medio contra marea, ¿no? Y eso generó un poco de bronca, un poco de recelo. Y bueno, y tuvimos problemas en el conservatorio en su momento era beligerancia pura, ¿no? Hoy en día a la distancia digo, y loco, no sabíamos, ni ellos ni nosotros sabíamos cómo hacer, cómo ser más flexibles, ¿viste? Entonces a nosotros nos condenaban porque nos cabía cualquiera, por así decirlo. No, ¿qué quiere decir eso? Y nos cabía cualquiera significa que nosotros buscábamos siempre que el lenguaje que generábamos desestabilizara aquello que vos estabas esperando que ocurra. O, de alguna manera, romper todas las reglas. Okay. Entonces, al romper las reglas de escénicas, por ejemplo, que lo que vas a interpretar se interpreta de otra forma, no con un texto, sino con movimiento o con música, o a partir de la música o a partir de los colores. Pero eso es profundamente político, o sea, por ahí no lo estabas inscribiendo en ese momento en una de las líneas, digamos, mainstream de lo que significaba la política en ese momento, pero, o sea, es un cambio grande en términos... Sí, es un cambio grande desde ya, pero, digo... No era partidario, si querés. No era partidario, pero a partir de eso había una gran resistencia. Claro. Y al mismo tiempo había un recelo, había admiración del otro lado.
Porque ¿qué se la creen estos que vienen a hacer esto? Que es, Claro. es mucho más divertido. Y eran lo nuevo también. Sí, era sexy también, ¿entendés? Claro. Y lo otro era acartonado, era aburrido, era serio. Esto no era serio, claro. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te permitís no ser serio y te permitís jugar y no te tomás tan en serio todo lo que haces y no te pones solemne, bueno, la política, viste que siempre tuvo solemnidad. No, y le cuesta más probablemente cambiar, digamos, porque está atado a ciertas cosas que están pasando. Y entiendo que un poco la idea de ustedes era rompemos todo, entonces era más fácil para ustedes cambiar y generar novedad. Sí, exacto. Y primero la negra... La negra, después eso se deshizo porque era un movimiento, había gente que estaba todo el tiempo, había gente que venía cuando podía o quería, y los que estábamos todo el tiempo queríamos que eso se transformara en algo, hasta que eso no se sostuvo más, se rompió y nos reagrupamos y formamos la Organización Negra, que ya tenía conformación de organización, ¿no? Y venía como con un color y venía con una temática más oscura y más depurada, y ahí empezó algo que para mí fue como lo que dejó ese contacto con la fura, ¿no? Algo más depurado, más plástico, que fue lo que se hizo en Cemento durante 85, 86, 87. Pues déjame contar esto porque es muy gracioso. Ya sabes qué voy a contar. Cemento, discoteca Cemento. Sí. Una vez estábamos hablando con Pichón. Estábamos hablando nosotros, ¿te acordás? Y yo te dije... nosotros... No me acuerdo de qué estamos hablando. Nosotros seguimos esto, no importa qué era, desde Cemento. Como esa expresión de... Desde que empezó esto, nosotros los conocemos y los seguimos. Y Pichón, vos me miraste y me dijiste, no entiendo, yo estaba en Cemento y vos no estabas ahí. Claro. Como que no entendías la expresión lo sigo desde Cemento, porque vos estabas en Cemento, de verdad haciendo cosas ahí. Vivíamos ahí. Vivíamos ahí, pero no conocía la expresión, es una expresión que surgió después. Sí, no sé. Como desde Cemento, ¿no? Sí, lo sigo desde Cemento es como decir, bueno, lo sigo desde que tocaban muy al principio, cuando todavía no eran famosos, ¿viste? Sí, marca una época. Y en ese momento, ¿cuál era tu rol en la Organización Negra? ¿Qué hacías? Era un integrante más, pero yo era muy motorizador de todo lo que pasaba. Estaba muy comprometido, muy metido. Entonces, laburábamos mucho, ensayábamos. Al principio ensayábamos en el taller de mi viejo. Mi viejo tenía un taller mecánico en Chacarita y necesita una persona que empieza a trabajar en esto necesita como un espacio, ¿no? Un espacio donde trabajar, que no es una salita, porque vos necesitas un espacio donde, no sé, puedas armar ciertas estructuras que no son tradicionales, ¿viste? Te puedas trepar, puedas hacer quilombo, ¿viste? Puedas hacer ruido, puedas soldar, en esa época ponerle una amoladora, que es una máquina que sirve para amolar hierro, ¿no? Que es la que gira, Bueno, nosotros usábamos eso como un elemento escénico para generar chispas. Hoy en día sería imposible, porque una chispita de esa te quemó la campera pero era otra época, quilombo, muy trash. Claro, pero una época mucho más salvaje, una época donde las reglas... éramos menos civilizados, por así decirlo. Y la ciudad era menos civilizada. Entonces, de repente vos podías encontrar una obra en construcción, que estaba en construcción, parada en construcción, y vos podías intentar hacer algo ahí adentro, ¿entendés? Y era peligroso, sí, era peligroso. No era para todo el mundo, posiblemente no. Pero en esa época justamente no había como tantas reglas, y entonces podías hacer más cosas salvajemente. No era lo aconsejable. Y experimentar más, y experimentar era más peligroso también, ¿no? Y ahí para hacer la tirolesa, por ejemplo, nosotros no teníamos ni idea de las técnicas de escalada, que eran las que utilizábamos
para hacer el show, porque era emplazar al ser humano en una pared. Y esa imagen de un hombre caminando por una pared era muy potente para mí, para nosotros, en la propuesta que estábamos haciendo. Entonces, teníamos que aprender a usar estos sistemas. Y tuvimos un compañero que nos empezó a enseñar técnicas de escalada. Y usábamos unas cuerdas que existían acá en Argentina, que eran las cuerdas que se usaban en La Palestra, que es el lugar donde se practica andinismo, que eran unas cuerdas que no tenían alma, no tenían, es decir, eran cuerdas que se podían cortar. Se podían cortar en cualquier momento, cuerdas que se estiraban y se estiraban, que para el andinismo está bien, porque si vos te caes, una cuerda que tiene mucho estiramiento, es bueno porque no te vas a pegar con un tirón, pero son cuerdas que tenían que tener, no estaban hechas para eso, pero eran las que más se parecían a las que podías usar, porque acá no había, si no te tenías que comprar cuerdas afuera. Y así arrancamos con esas cuerdas. Y después hicimos la tirolesa obelisco, que fue ponernos nosotros en una situación de hombre en la pared, pero en una pared que era un monumento y que tenía una particularidad, ¿no? Como el obelisco, que es una gran pirámide. O sea, ahora está de moda hacer que el obelisco tenga colores, le cuelguen cosas, se trepe gente, pero ¿ustedes fueron como los primeros que hicieron eso? Sí, hubo un grupo de alemanes que hicieron un trabajo de funambulismo en los 40, una cosa así, desde el obelisco, que era con como un cable. Un cable y hacían como una acrobacia, no una acrobacia. Entonces se tiraban del obelisco hacia otro lado. Sí, caminaban, caminaban. Como que caminaban. Ese tipo de espectáculos que había en esa época, que vos mirabas a ver si el equilibrista, a ver si se caía, se mataba o no. Se estrolaba contra el piso. Claro. Y ese fue el primero, creo, que se hizo en el obelisco. Después fue la tirolesa. Entonces, bueno, lo que digo es que cuando hicimos la tirolesa, hicimos con esas cuerdas. Es decir, era una especie de locura. O no. Claro. Jamás lo harías así, ¿no? Esperá, ¿y después de eso hicieron De la Guarda? Sí, después de la Organización Negra, cuando terminamos la Organización Negra, formé De la Guarda, y vino todo ese periodo donde De la Guarda sí trabajó el aire de un punto de vista por ahí todavía más profundo, ¿no? Como que ahí lo utilizamos como un elemento escénico, junto con una propuesta mucho mayor, que no era, si bien el aire era protagonista en grandes partes del show, era un elemento más del espectáculo. Yo te conocí ahí sin conocerte. Sí. Yo fui a De la Guarda cuando era chico, estaba en 5º grado, sí, de la escuela primaria, y nuestro maestro nos llevó, convenció a los padres de llevarnos a Recoleta y a la sala Villa Villa, recién estrenada. Claro. No sé qué año habrá sido, 90 y pocos, ¿no? 95, 94, por ahí debe haber sido. No, si la sala Villa Villa, si estaba la sala Villa Villa, habrá sido. Ya no me acuerdo, puede ser. 2000. No, entonces fue antes. No, para ahí no estaba la sala Villa Villa. Entonces a la carpa. A la carpa. Era una carpa. Era una carpa. Era una carpa. Y para mí, o sea, yo no me dedico a lo que te dedicas vos, pero para mí la sensación de estar en ese lugar es parecida a tu descripción de una vez que vas ahí, cuando volvés, el mundo es un poco distinto. La sensación de que te agregaron un par de lentes y ahora ves las cosas con otros colores y es difícil volver a verlo igual que antes. O sea, recuerdo que estaba buscando eso en otros lados todo el tiempo y no había, era una cosa rara. Sí. Así que un poco me pasó eso con vos también. Bueno, es algo que me gusta. Yo creo que a todo aquel que haya venido a ver un espectáculo nuestro le ha pasado eso, ¿no? Ha tenido como una experiencia. Digo, después uno puede elegir ir a ese tipo de espectáculos y empezás a generarte un código, ¿no? Como que sabés cómo jugar en esos eventos, ¿no? En esos espectáculos. Pero yo creo que eso es una de las cosas más lindas que te deja hacer este tipo de espectáculos, porque son
Son espectáculos que apelan a tus emociones puras, ¿viste? Casi ni las pensás, dejás que aparezcan. No estás ahí lidiando con que, ¿y esto dónde lo pongo? ¿Y esto qué significa? Entonces, si voló para allá, ¿voló bien? No vuela tan bien. No estás detrás de eso. No. ¿Cómo te puede pasar en una obra de teatro donde te sentás y estás ahí? A ver, mostrame, contame. Claro. ¿Es interesante? No, esta historia no es tan interesante. No me gustó cómo actuaban, no me gustó la música, no sé. ¿Viste? Estás más... Ahora hacemos, o sea, después de eso hiciste, no sé, El Hombre Vertiente, ¿qué más? ¿Qué otros espectáculos hiciste? Hombre Vertiente fue mi anterior último El espectáculo último anterior, ¿no? que trabajé. No, y después trabajé en otras vertientes de laburos y me metí en los musicales con un musical de Broadway, de Disney, perdón, Tarzán, donde me incorporé como al equipo creativo para desarrollar todo el lenguaje aéreo del show y darle a Tarzán el espacio donde pueda El vuelo. ser Tarzán, porque en un musical, más allá de cantar y de bailar, lo que le faltaba era poder volar entre La acrobacia. entre las lianas, los monos y todo. Entonces hubo que construir todo ese ámbito, ¿no? Para un musical. Un musical con un teatro más En italiano. un teatro, claro, en un teatro. Entonces, O sea, si la gente va a ver un musical de Disney de Tarzán y lo ve volando, fuiste vos, de alguna sí. forma. Y un poco quería volver a esta idea de cuál es tu trabajo, porque entiendo que ahí tu trabajo era diseñar ese espacio y crear ese espacio, pero no era volar vos No, como pero, si por ahí fue en tirolesa, que vos ibas caminando por el obelisco. Claro, pero ahí el sujeto, digamos, de todos los espectáculos era yo, es decir, yo no arranqué como director, sino que arranqué como el creador y el actor de eso que creaba, ¿entendés? Y por eso, de alguna manera, fue incorporado como que encontré o desarrollé una capacidad, una habilidad con eso, ¿no? Se convirtió como una técnica que yo desarrollé junto con mi equipo, con los grupos, ¿no? ¿Y qué habilidades crees que te sirven más para hacer lo que haces? O sea, ¿qué cosas decís? Yo soy bueno haciendo esto y esto me sirve para mi trabajo. Yo creo que el hecho de haber trabajado sobre muchas disciplinas, ¿no? Porque como que para generar una imagen no solamente necesitas el personaje, necesitas el personaje que esté suspendido en un ámbito. Ese ámbito lo tenés que inventar. Y lo tenés que inventar no es llamo a alguien para que lo invente, lo haces vos. Si ese personaje está colgado en una soga que sube y baja, terminamos armando los motores para que suba y baje. Porque acá en Argentina no había motores para... O sea, vos participaste del armado de los motores. Bueno, empezás a trabajar, a entender que es un electroimán, que tiene que tener doble freno, que tiene que tener un tambor donde la soga pueda hilarse una al lado de la otra y no se monte, que tiene que tener un devanador, cosas que que después las entendés porque el otro motor que hiciste no te sirvió para nada, ¿entendés? Entonces sabes por qué, entonces lo entendés, o entendés qué tipo de cuerdas necesitas para trabajar con automatización, porque con Tarzán entré en un mundo así tipo Fórmula 1, donde empezás a laburar como en una técnica, una tecnología muy top, ¿viste? Que te la permitís laburar en el primer mundo. Acá nunca pude trabajar así. Cuando la quisimos inventar, nos gastamos mucha guita en inventar esas máquinas, pero los técnicos con los que laburás es gente que no es profesional, entonces te encontrás con un pibe que un día está y otro día se le ocurrió que no. Claro. Que no, ¿viste? Y vos estás pendiente de esa persona y todo tu show está pendiente, dependiendo de esa persona, ¿viste?
Lo mismo te pasa, no sé, con los riggers o con los técnicos. Riggers son los que se trepan. Riggers ¿no? son los que cuelgan luces y los que también manejan. Es decir, hay riggers y después hay técnicos aéreos, Es un mundo que son la técnico. gente que maneja gente, que tiene que saber que no es como colgar luces, colgás personas. Y ahí hay otro tipo de entendimiento, conocimiento, materiales y reglas. Bueno, desarrollar los equipos que tengan tu lógica de trabajo, tu manera de funcionar, porque vos podés funcionar. A ver si entendí bien, o sea, una de las cosas que vos haces, entiendo que sentís que haces más o menos bien, es meterte en distintos mundos y entenderlos lo suficiente como para poder interactuar con ellos. Para poder interactuar y poder crear a partir de eso. Claro, trabajar de una manera más, poder asirlos y manejarlos, ¿no? Manejarte en esos mundos. Sabés de todo un poco, pero a los efectos de poder crear una instalación o poder crear un ámbito, poder crear un guión, entonces tenés muchas más herramientas con las cuales manejarte de eso dentro de un lugar donde no es el tradicional. ¿Y cómo te llevas con...? Porque lo que estás describiendo tiene mucho que ver con el liderazgo. O sea, entiendo que te toca liderar o decidís liderar procesos complejos, muy complejos, donde pasan un montón de cosas, participan personas que tienen conocimientos muy específicos, que son especialistas en cosas, pero vos de alguna forma estás liderando un barco. Una especie de torre de Babel, que en algún momento se puede caer. Todos tienen que hablar el mismo idioma, ¿viste? Claro, ¿y cómo sentís que haces eso? ¿Qué te decís cuando es todo un lío? Ahora, por ejemplo, estás por estrenar un show en un mes. Sí. Hablábamos antes de que te sientes. Este es el momento bien Torre de Babel, en donde tenés que alinear todo el planeta, falta un mes, todavía estás definiendo cosas. No es un momento Torre de Babel porque ya esa instancia la superaste, en el sentido de que vos tenés tu equipo. Hay un rumbo. Claro, hay un rumbo cada vez más claro y hay un equipo alineado y estamos trabajando con un equipo que está buenísimo. El tema es que ahora ese barco va por aguas muy turbulentas y se van a poner cada vez más turbulentas a medida que llegue esa fecha, donde tenés que mostrar, donde tenés que recibir a una audiencia, ¿no? Entonces, lo que tenés que hacer es, cada uno tiene su estilo. Hay gente que le gusta, que trabaja dentro de la tiranía, ponele, ¿entendés? Y le gusta, no le gusta, pero un loco maneja todo. Y como es un loco, todo el mundo le teme, entonces por ahí se alinean las cosas. Se alinean las cosas así, o se alinean o no se alinean. Es decir, no es que sea más efectivo una cosa que la otra. A mí me gusta más tener como un buen... Que el viaje hacia las aguas turbulentas sea lo mejor posible, ¿viste? Como a mí me importa mucho cómo es el viaje hasta llegar ahí. No me importa solamente llegar ahí, me importa cómo llego ahí. Porque invertís mucho tiempo hasta llegar, ¿entendés? Entonces es importante que la calidad de ese tiempo sea buena. Que vos tengas una buena experiencia, que vayas recopilando, que vayas construyendo desde el andar, ¿no? Como que todo se encaja a último momento, ¿entendés? Claro. Y para eso necesitas, no sé, es como, supongo que debe ser como dirigir una orquesta, ¿no? Que por ahí levantás esto con un golpe de más y la cagás. Que si lo manejás como con suavidad. Supongo que debe ser. Siempre me mató lo de un director de orquesta, porque vos lo ves al chabón así y sentís que está manejando el aire, ¿viste? Y el ritmo con sus manos, ¿no? Con sus gestos. Me encantaría poder hacer así que el espectáculo. No sucede. No es que vos en el espectáculo, o sea, ahora estás produciendo Hincha. Sí. Que es este espectáculo que... ¿Querés contar un poquito? Sí, es un espectáculo multidimensional, por así decirlo, que habla del personaje del Hincha y de su universo emocional.
Es un espectáculo interactivo con el público, que tiene el lenguaje que yo siempre abordé, un lenguaje donde el espectador puede estar de pie o puede estar sentado, puede elegir, y va a ser introducido dentro del viaje de lo que es ser un hincha, visto por mí, ¿no? Y que entiendo que está muy influenciado por lo que nos pasó colectivamente cuando ganamos el Mundial, ahora en Qatar. Sí. O sea, lo que nos pasó en Buenos Aires, creo, ¿no? Digamos, Sí, sí. Yo creo que lo que nos pasó, yo lo veo mucho desde la perspectiva de la Argentina, ¿viste? Del argentino. Como que la vivencia no la puedo correr del hecho de algo existencial que tiene el argentino o la argentina, ¿no? Esta cosa tan sufrida, tan de llegar desangrado casi a la victoria. El desahogo de ese momento. Y ese desahogo fue un desahogo muy, muy amoroso dentro de todo. Y el argentino o la Argentina no es un lugar amoroso, ¿viste? Lo tiene todas las cualidades para hacerlo, pero yo creo que hay más autodestrucción que amorosidad en general. Y yo creo que lo que pasó como que desde el 2018 en adelante, algo pasó, algo grosso pasó para que ocurriera eso de esa manera. Y me parece que ahí hay algo para mirar, ¿viste? Para mirar y hacer una propuesta por ahí, ¿no? Decir algo, como generar por lo menos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué no fue? ¿Qué ocurrió? Esta vez ocurrió. Esta vez ganamos. Pero no es ganar la copa nada más. Es ganar en muchos territorios. Es todo lo que tuvo el festejo, todo lo que tuvo la previa, todo lo que fue el último partido, ¿no? Del Mundial. Ese último partido conquistó a gente que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que lo vio como si me dijeras, fue un match, ¿viste? Como se llama un match, ¿viste? Que puede ser un match de tenis, un match de box, un match, como fue una partita que todo el mundo se puso ahí en la ola que navegamos todos, y los que se pusieron en nuestra remera, en nuestra camiseta, todos en el mundo, los que habitaron la camiseta de Argentina, que estaban queriendo que nosotros pudiéramos ganar, surfearon esa ola grosso, ¿viste? Es decir, que vivieron algo único, vivieron al borde del precipicio, como lo vivimos nosotros. Y eso cautivó al mundo, cautivó a la gente. Humanamente fue una experiencia increíble, ¿entendés? A eso voy. Entonces, creo que, bueno, hay muchas cosas que me incitaron a hablar del hincha. Yo creo que el personaje del hincha es tan profundo, tan vasto, tan grande, tan humano, tan representativo de lo que es el ser humano, ¿no? En todos sus aspectos. Lo más lindo, lo más brutal, lo más oscuro y lo más luminoso, lo infantil, y bueno, y creo que hay mucho para hablar de eso. Así que para mí es un camino. Es decir, yo sé que uno va a estrenar y la gente que va a ir a ver eso, bueno, quiere ir a ver el resultado. A ver, mostrame. Pero yo sé también que, por ejemplo, de La Guarda, que fue un espectáculo que yo mismo actuaba, que yo mismo llevaba adelante cuando no había nada, ¿no? Cuando hablo yo mismo, hablo de un colectivo, ¿no? Yo adentro de ese colectivo. Pero vos actuabas, vos personalmente. Yo actuaba, pero hablo de La Guarda como grupo, ¿no? Era un grupo. Ahora, yo adentro de ese grupo
no tenía la posta. Es decir, nosotros probábamos y probábamos y probábamos y cambiábamos, probábamos y cambiábamos. ¿Entendés? Y necesitábamos probar, decíamos todo el tiempo, hay que probarlo con la gente, con el público. Pues vos tenés una idea, vas, la armás en el lugar divino, pero no es un cuadro que lo pintaste y se terminó. Terminaste la obra. No es una película. Es algo vivo, es algo que lo podés ir transformando a medida que entendés cómo eso que inventaste juega con el espectador, o cuánto le llega, o cuánto más se tiene que abrir, o cuánto tiene que durar. Sé que hay un camino todavía por recorrer, que esto va a ser el principio, ¿entendés? Claro, o sea, en este tipo de espectáculos son más una experiencia que un espectáculo visual y nada más. Es y un espectáculo que involucra una experiencia. Y vos es decir, uno podría ir varias veces y vivir cosas distintas. Por estar parado en un lugar distinto, por estar predispuesto de una manera diferente, pero también porque podrían llegar a cambiar cosas, porque en el proceso... Exactamente, sí. Es un espectáculo que evoluciona, que cambia. Y ese cambio, bueno, depende de quién lo dirija, ¿no? Porque hay gente que puede con todo eso decir, bueno, yo acá le puse el broche y listo. Pero estos son propuestas artísticas donde al ver cómo funciona el espectador en relación a algo que armaste para que el espectador se integre, y necesitas al espectador, necesitas estudiarlo, necesitas verlo, necesitas comprender cuándo se amalgama, cuándo no. Y ahí viene también la dirección de los actores, porque yo a los actores no les pido que hagan un acorio. Yo a los actores les estoy diciendo, vos estás haciendo esto acá solita, vas a estar rodeado de 50 personas alrededor tuyo. Vos tenés que conquistar 50 personas. Y vos tenés que conquistar otras 50 allá. Y vos tenés que conquistar. Es decir, te tenés que hacer dueño de tu propio circo alrededor tuyo. Tenés que cautivar a esa gente, tenés que interactuar con esa gente. Y entonces se quedan así, me miran, y no sé si me piensan, estás loco, o dicen, ¿viste? Son cara de qué copado que puede ser esto, ¿no? Porque te da otro lugar como actor, como que estás en otro, tenés otro poder, y tiene que ver con cómo lo mirás, o cómo te lo proponen, ¿no? Cómo te proponen tu campo de acción, como vos formando parte de un todo, o vos siendo el que empuja a ese todo a recibir y a dar, ¿no? A dar y recibir y dar, y que eso fluya ahí. Es interesante desde ese lugar. De hecho, cuando empezamos, le cuento un poco a la gente, Pichón forma parte del equipo de TEDx Río de la Plata y es como nuestro director de arte. O sea, los eventos de TEDx Río de la Plata empezaron siendo una persona en el escenario que le daba una charla y con el tiempo fue como volviéndose una escena más compleja, más interesante, más artística, y ganándose un lugar en el medio entre un espectáculo, una propuesta artística, una experiencia y conocimiento y lo que pasa con lo que quieren contar los oradores. Y me acuerdo que la primera discusión que nosotros teníamos, Pichón, como si querés nuestro nuevo director de arte y yo como el responsable del evento, era... Bueno, los oradores no son actores, no saben hacer eso. Entonces no les pidamos, están re nerviosos que van a dar una charla, no les pidemos que actúen. O sea, no van a poder responder a cues, a claves que pasan en el contexto. Y Pichón me miraba y me decía, bueno, está bien, pero yo le veía en la cara que él me decía, pero vos no tenés idea de lo que pueden hacer. Yo creo que el subtexto de eso era, sí pueden, vos no te animás. Y con el tiempo eso fue moviéndose, ya el último era mucho más... El último nos pasaban el trapo. Sí. Ya se subían al escenario, caminaban y hablaban, eran oradores. Porque el último evento era un escenario 360, en donde los oradores tenían que hablarle al público que estaba en todos lados, entonces los implicaba mucho más a ellos. Y ahí sucedió, o sea, yo no tenía razón en esa discusión, pero bueno, era un proceso, un recorrido que había que caminar. No, pero fue un proceso muy copado, porque yo también no entendía cuál era el ámbito donde estos oradores con el cual tenían que interactuar. Porque lo loco de las charlas TED,
por lo menos de como nosotros lo hacemos, es que vos tenés como dos campos o dos territorios a los cuales llegar. Uno es el territorio del vivo. Lo que está pasando ahí con las personas que están ahí. Que es un espectáculo, de alguna manera. Uh-huh. Es una persona que es orador a vivo y lo que pasa es lo que pasa. Y vos lo estás viendo como ir a ver un espectáculo. Y por otro lado, es el resultado de eso como una pieza audiovisual de alta calidad que va a estar visto en YouTube o en redes. Eso genera como dos necesidades muy distintas técnicamente y las dos las tenés que satisfacer en un mismo evento. Entonces, eso... Sin ensayar. Y ensayando casi nada. Entonces, eso generaba una complejidad muy grande, por un lado, y por otro lado, había que quitarle a aquello que era lo escénico, una cosa medio acartonada que tenía donde lo único que te hablaba era una persona hablando, digamos. Era la voz de esa persona. Ya lo sumo una pantalla rectangular. Claro, y la pantalla que servía a los efectos de que verla más de cerca, lo que hace el CCTV, digamos. Pero en sí mismo el evento no tenía un ámbito de evento, era un orador. Entonces, fue lindo el proceso de entender que donde está el orador, cuando es un evento, es un ámbito que puede adquirir una dimensión que tiene que ver con lo que él dice o con lo que él cuenta. Y que ese ámbito puede ser desde contenidos plásticos en una pantalla, como puede ser el mismo espacio, como ocurrió en la última TED, que tenía este escenario central, y el escenario central ya era una pieza interesante de interactuar. Y cambió todo. Fue realmente increíble lo que pasó ahí. O sea, no vamos a adelantar nada, en parte porque todavía no tenemos muy claro cómo va a ser el próximo, pero se viene el próximo evento y ya vamos a estar... Otro desafío. En eso están tomando gran parte de lo que significa hacer siempre algo distinto o algo que rompe el lenguaje o lo esperado. Y eso es algo muy increíble que me pasó con TEDx Río de la Plata, que es esa sed por busquemos cómo llegar más profundamente al orador, al espectador, ¿no? ¿Cómo podemos integrarlo más, acercarlo más? Inclusive cuando estás donde tenés espectadores que están lejísimos y vos le querés dar la experiencia de estar cerca. Y eso llevó a que nos arriesgáramos a armar un escenario central que después pudimos ver que otros artistas... no nos vamos a mandar la parte por eso. Pero no, sí, es cierto que fue la primera vez en ese estadio. Sí, perdóname, yo me puedo mandar la parte porque después vi el espacio organizado exactamente igual con artistas que respeto mucho. La verdad que fue la primera vez en ese estadio que se hizo un escenario central. Era algo que habían propuesto inicialmente los que habían armado el estadio, pero después nunca nadie lo había hecho y nosotros lo hicimos. Y fue, por ejemplo, también descubrir dónde poner las pantallas para que los vean todos. Era un desafío. Y es cierto que algunos de los espectáculos que se hicieron después... tuvieron una distribución de pantallas muy similar. Y es un riesgo porque es económicamente salado, zarpado, cambiarle la técnica a un espacio tan monumental como ese y decir, no, vamos a ponerla de esta manera y vamos a generar esto a la gente. Y te pasa lo que nos pasaba a nosotros al principio, que hacíamos delirios que económicamente no eran rentables, para nada rentables, pero vos los hacés porque creés que tu propuesta va a llegar de otra manera. Y aquel que estuvo, le partiste el bocho. O le cambiaste la pantalla, le generaste nuevos lentes. Y decís, mirá esto, mirá cómo está, mirá que... Es decir, eso para mí es muy importante. Si te vuelvo a preguntar, tuvimos una conversación... pasamos por un montón de cosas, temas, experiencias, etc. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿de qué trabajas?
Y trabajo de crear. Trabajo de crear. Sí, trabajo de crear. Gracias, Pichi. Gracias, H. Una de las cosas en las que me quedé pensando después de la conversación con Pichón es que el arte muchas veces es una pieza viva y el desenlace de una obra no necesariamente se puede predecir, sino que a veces depende de la interacción con el espectador. Entonces quería traerles algunas charlas de TEDx Río de la Plata que hablan sobre el proceso creativo de una manera distinta. Por ejemplo, la charla de Tálata Rodríguez, que se llama Cómo crear poesía cortando y pegando, que habla sobre algo que muchas veces pasa en el arte, que es esta pretensión de originalidad, y sobre cómo se puede hacer para romper un poco esa idea y pensar el arte usando las cosas que ya existen sin pensar que eso supone copiarse. Una segunda charla es la de Leandro Panetta, El barro de las ideas. Lean habla sobre cómo él crea sus propios espectáculos y una de las cosas que trae que me pareció súper interesante es que muchas veces lo interesante de una obra o de un proceso creativo sucede al final y uno piensa que todo el resto del tiempo, toda la primera parte del tiempo, estaba dando vueltas sobre ideas que no servían hasta que de repente aparece algo que le da sentido a todo eso y lo pone en valor. Una tercera charla es la charla de Diana Eisenberg, que es Cómo miran los magos. Y en esa charla Diana explica cómo funciona su proceso creativo y especialmente hace algo muy lindo, que es explicarnos cómo ella hace un círculo distinto a cómo lo haría yo antes de escucharla a ella. Y por último, una performance que hizo Juliana Iriart, que se llama Arted. Lo que ella hace es proponerle al público a partir de determinadas consignas que reaccione de una manera, y la reacción del público es la obra en sí misma. Espero que hayan disfrutado la conversación con Pichón como la disfruté yo y ojalá que sus procesos creativos sean espectaculares como los de Pichón.